Bienvenidos a la primera edición del podcast Economía y Realidad de Colproce, donde abordaremos diferentes temáticas de economía y finanzas. En la primera edición nos acompaña Otto Boris Rodríguez, quien cuenta con una maestría en macroeconomía aplicada de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la formación de políticas públicas relacionadas al sector financiero a nivel nacional e internacional. También ha coordinado la formación de leyes y otras regulaciones financieras. Otto ha impulsado la FinTech en El Salvador y ha brindado su experiencia para la creación de la Asociación Salvadoreña de FinTech, ASA FinTech, donde es miembro vigente. Y bueno, bienvenido Otto, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí contento de poder abordar un tema tan interesante para nuestra economía, para nuestro sistema financiero, para los emprendedores FinTech también. Un tema que venimos abordando desde el año 2018, donde empezamos a explorar todo este tema que estaba en auge en ese momento. Empezamos a hacer unas tertulias. Precisamente en esas tertulias fue donde nació ASA FinTech. Y ahora pues ya después de varios años, llevamos prácticamente para 6 años, se han dado algunos pasos importantes, el ecosistema ha comenzado a cambiar, todavía nos hace falta avanzar mucho, pero hemos dado pasos importantes en temas que eran muy necesarios para el país. Ahora falta profundizar y acelerar el proceso de inclusión financiera aprovechando que existen las nuevas tecnologías, así es de que vamos a ir en ese camino. Muchas gracias, justo por eso consideramos que era importante comenzar con este tema. Para entrar en materia, Otto, ¿podrías compartirnos qué es una FinTech y cómo se diferencia una FinTech de un banco tradicional? Bueno, la FinTech en general se les entiende como que son emprendimientos para el uso de nuevas tecnologías, tratando de acercar los servicios financieros a la población que normalmente o ya tiene acceso a servicios financieros, pero también a la que está excluida del sistema financiero. Ahora la FinTech tiene una connotación un poco diferente a cuando iniciamos en el 2018, donde todos eran pequeños emprendedores, ¿verdad? Personas que tenían conocimiento sobre tecnología, pero tenían relativamente poco conocimiento sobre el tema de finanzas y productos financieros. Ahora podemos decir, esta gente ya también ha mejorado sus conocimientos sobre el funcionamiento del sistema financiero, sobre nuevos productos. Ya por eso estamos viendo que hay muchos más avances en comparación a hace 6 años cuando estábamos naciendo. Una FinTech básicamente es la utilización de nuevas tecnologías financieras, precisamente es la combinación de servicios financieros y uso de tecnologías como las que se pueden utilizar a través de dispositivos electrónicos o digitales como los celulares, que pueden ser utilizados por empresas. Recordemos que la FinTech, por ejemplo, no son una institución financiera, ¿verdad? Básicamente son un instrumento que puede utilizar las instituciones financieras, las instituciones bancarias, las cooperativas, para poder acercar los servicios financieros a la gente. Y en ese sentido, digamos, más que diferenciarlo, hay que ver como un complemento. Una FinTech básicamente es una de los que tenemos nosotros más cerca y que probablemente la gente que ya está bancarizada tiene esa experiencia de utilizar el e-banking. El e-banking es, o sea, que podemos accesar servicios financieros independientemente de cualquier banco que tengamos depósitos o créditos. Y eso ya es una experiencia, ¿verdad?, que está relacionado con lo que podríamos hacer a través del celular, por ejemplo. Tenemos dinero electrónico, tenemos el producto Tigo Money, por ejemplo, que es el único proveedor de dinero electrónico que hay en el país. Prácticamente es una FinTech. ¿Y cómo se diferencia esta de un banco tradicional? ¿Cómo la gente puede experimentar de forma diferente a la banca tradicional a una FinTech? En la banca tradicional nosotros lo que usualmente tenemos acceso son a depósitos, créditos, a cuentas de cheques, y recientemente con el uso de las nuevas tecnologías tenemos ya acceso al e-banking precisamente, pero también los bancos nos proporcionan servicios como cajeros automáticos, pagos en corresponsales financieros. En cambio, la FinTech básicamente solo es la tecnología que se puede utilizar a través de esto. Nosotros podemos ver en el mercado, por ejemplo, que hay varias empresas que nos facilitan utilizar nuestras tarjetas de pago, nuestras tarjetas de crédito o débito para poder realizar pagos, dividir, por ejemplo, una cuenta en un restaurante. Todo eso se da a través de nuevas tecnologías. Las FinTech son entidades básicamente pequeñas, especializadas en tecnologías
que tratan de acercar los servicios tradicionales de la banca. Hay fintech ahora, por ejemplo, con los cuales ahora se puede tener acceso al crédito sin necesidad de ir a una agencia bancaria, sin necesidad de los trámites en papel que normalmente estamos habituados a hacer. Ahora se puede hacer todo de forma digital. Entiendo. ¿Por qué consideras que las fintech son cada vez más populares dentro de las personas para manejar su dinero? Bueno, las fintech tienen la ventaja de que son tecnologías que ahora están más al alcance de la población, pero también cada vez se van haciendo más versátiles. Cuando la fintech comenzamos, hace 6 años que empezamos ese fenómeno acá en el país, la fintech prácticamente era un tema relativamente desconocido, pero también las aplicaciones que habían eran menos amigables que las que existen ahora. Ahora utilizar una fintech es casi como ver Twitter, como ver Facebook, entonces eso para la gente ya es casi, está dentro ya de su cultura, de revisar, digamos, noticias, y entonces para ellos hacer una operación ya no ven tanta diferencia en el uso. Las fintechs, como les decía, cada vez son más versátiles, cada vez se abarata más el costo de las nuevas tecnologías, y por eso también vamos viendo de que cada vez hay más instituciones que están utilizándolas. Entonces se están volviendo cada vez más populares, y en la medida que las fintechs sean conocidas, que vayan generando confianza con la gente, pues obviamente la gente las va a ir utilizando más. En ese sentido, no sé si me puede dar un ejemplo de cómo en la vida diaria podemos o interactuamos con las fintech. Quizás los casos más clásicos que los que hay que comprender, pues si comparamos, por ejemplo, qué tanto hemos cambiado del año pasado para este año, probablemente no lo podríamos percibir, pero si lo comparamos con lo que teníamos hace 7 años, antes de que comenzáramos el tema de la fintech, la gente, por ejemplo, para retirar dinero o para enviar dinero tenía que ir a una agencia bancaria o a una agencia de una cooperativa. Ahora tienen tecnología para realizar muchos pagos, no solo para enviar dinero, también pueden retirar dinero en agentes corresponsales que se llaman ahora, que ya no es necesario solo ir a un cajero, pero también se pueden realizar una multiplicidad de pagos. Se pueden pagar las cuotas de seguro, cuotas de las casas, se pueden comprar o pagar, más bien dicho, recibos de agua, energía, universidades, colegios. Todo lo podemos hacer a través del e-banking de los bancos, pero también lo podemos hacer a través de alguna fintech, ¿verdad? Entonces, la fintech, el potencial que tienen principalmente ahora es que tienen la posibilidad de poder darle servicios a la población que no está bancarizada, que es un problema grande que tenemos de exclusión financiera. Según la última encuesta del Banco Central, por ejemplo, solo 28% de la población tiene acceso a cuentas bancarias y más o menos el 11% tiene acceso a crédito. ¿Por qué esta situación es así? Porque hay regulaciones que hacen difícil que la gente se pueda acercar a las agencias bancarias a poder tramitar una cuenta o a solicitar un crédito. Entonces, básicamente la única posibilidad que tenemos de mejorar esos indicadores de inclusión financiera es a través de las nuevas tecnologías, como ya lo están haciendo algunas fintech. En eso también quiero como consultar algo de lo que hablábamos antes de la entrevista, que es justo cómo las fintech pueden ser una oportunidad también de inclusión, de género y de accesibilidad para estas poblaciones. Sí, lo que sucede es que El Salvador tiene una característica bastante similar a todo el resto de América Latina, en el sentido de que las mujeres, por ejemplo, son las que menos acceso al crédito tienen, por diferentes razones. Entre ellas es porque no son las propietarias de un negocio o porque no tienen las garantías suficientes para acceder a un crédito. A pesar de que diferentes estudios nos dicen que las mujeres son mejores pagadoras de sus créditos, pagan con más puntualidad, son más responsables. Algunas de las razones que están alrededor de eso es porque, digamos, hay muchas madres solteras, ¿verdad? Y obviamente tienen la responsabilidad de sus hijos, o ellos se echan a la responsabilidad de sus hijos. Y eso pues requiere de que sean muy puntuales en sus pagos, que no se atrasen, porque saben de que eso tiene consecuencias de mala calificación al sistema financiero. Entonces, cuando vemos esos elementos y vemos que no tenemos historial crediticio para estas mujeres que son productivas, que tienen mucho talento para hacer, pero no tienen acceso al crédito, la mejor posibilidad que podemos tener ahora es que una fintech
pueda diseñar productos a la medida de ella, a las necesidades de ella. Entre esos, una fintech, por ejemplo, que recolecte información para poder hacer una mejor medición de su riesgo de crédito, otras que puedan recoger la información para solicitar crédito, y así hay una infinidad de opciones que se pueden ir construyendo para poderle facilitar el acceso al crédito, y eso obviamente tendría un impacto bastante importante, no solo en la inclusión financiera, sino que también en el desarrollo de las MIPYMES y al final en el desarrollo de la economía, ¿verdad? Obviamente también contribuye fuertemente a cerrar brechas de género, que es uno de los problemas que también tenemos. Sí, bueno, también cuando se habla de temas económicos y financieros, una de las preocupaciones más grandes de las personas es seguro ponerme dinero ahí, ¿verdad? Entonces, ¿nos puedes explicar si es seguro usar una aplicación de fintech para poder realizar nuestros pagos, manejar nuestro dinero? Sí, bueno, el dinero en verdad no se deposita, por así decirlo, o no se le entrega a una fintech. La fintech básicamente solo es un medio de disposición para medios de pagos. Es decir, nosotros cuando tenemos dinero, en verdad el dinero lo llevamos a una cuenta bancaria o a una cuenta de una cooperativa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las fintech no están autorizadas para captar depósitos. La fintech básicamente lo que están haciendo es facilitar los medios para que la gente pueda pagar, por ejemplo, para que pueda recibir alguna remesa o para que pueda recibir algún tipo de productos con los que pueda utilizar. Nosotros básicamente solo tenemos dos productos importantes, digamos, que son los depósitos y dinero electrónico, ¿verdad? Ya hablamos los depósitos en el caso de los bancos, en el caso de las cooperativas, y el dinero electrónico en el caso de los proveedores de dinero electrónico. Entonces la gente tiene que comprender de que la fintech al final no está tocando su dinero, sino que básicamente solo es como un puente entre una institución financiera donde ella tiene su dinero para poder realizar pagos, por ejemplo, en un comercio o en un centro comercial. Es un intermediario, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido, ¿qué tipo de servicios ofrece una fintech que la banca tradicional no ofrezca? La fintech, como comentaba al inicio, tiene las ventajas, por ejemplo, que si lo comparamos con los inicios en 2017, 18, la fintech han permitido acortar distancias, acortar tiempo, acortar costos. ¿Por qué? Porque hace 6, 7 años, por ejemplo, la gente para ir a pagar un recibo de energía tenía que tomar un bus y trasladarse a una agencia de un banco, de una cooperativa, gastaba dinero, tiempo, riesgo también, porque hay parte de seguridad, ¿verdad? Puede perder en el camino su dinero por un asalto, por lo que sea. Todas estas cosas ahora las puede evitar gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, si un banco o una cooperativa, por ejemplo, tiene un convenio con una fintech a través de la cual pueda recibir los pagos, esto se puede realizar de forma fácil, y esa quizás es una de las mayores ventajas. Nos ahorra tiempo, dinero y distancias, ¿verdad? Eso obviamente también lo tienen los bancos a través de sus plataformas de pago, ¿verdad? Con el e-banking, a través del celular, pero hay fintech que también nos pueden proporcionar ese tipo y nos ofrecen, incluso nos pueden ofrecer una variedad de servicios, no solo de un banco, sino que de diferentes instituciones a la vez. Otto, también quisiera que nos comentes cómo las herramientas de la fintech pueden ayudar a personas que aún no están dentro de la banca o que no tienen cuentas bancarias. Sí, tener una cuenta bancaria en este país, pues, en América Latina en general, es un poco difícil porque las regulaciones con que se cuentan para obtener un producto de estos son regulaciones normalmente duras. Por ejemplo, las medidas de prevención del lavado de dinero requieren dar fe y tiene que ser creíble del lugar de residencia, de los ingresos. Y entonces cuando nosotros vemos que el 70% de nuestra población, por ejemplo, está excluida del sistema financiero, en buena parte de eso la razón es porque trabajan en la informalidad de la economía, y buena parte de eso también son pobres. Nosotros tenemos 27, 28% de pobreza, 70% de informalidad. Buena parte de esa población también vive en áreas rurales donde no hay agencias bancarias ni nada de esto. Entonces eso dificulta mucho, ¿verdad? Dificulta mucho que se puedan obtener cuentas bancarias. La dificultad está, por ejemplo, pongamos el caso de un campesino, ¿verdad? Un campesino
que vive en una zona alejada donde no tiene acceso a agua potable ni electricidad, pero él cultiva, ¿verdad? y vende sus productos. Él cómo le puede demostrar a un banco dónde vive, cuántos son sus ingresos. No tiene forma porque no tiene recibos que den fe del lugar de residencia. Entonces eso es una limitante, por ejemplo, para poder abrir una cuenta bancaria. Existe una facilidad que es la billetera electrónica, que básicamente es con el DUI, pero también requiere algún tipo de información que a veces dificulta que también se pueda obtener incluso esa billetera electrónica. Ahora, la fintech tiene la oportunidad de ver cómo esos desafíos pueden ser derribados. Los campesinos, por ejemplo, y por eso yo siempre digo de que las nuevas tecnologías, la fintech quizás son la mejor oportunidad que tenemos para tratar de reducir la pobreza y la informalidad, es porque con una fintech podríamos llegar a muchos lugares rurales incluso y tratar de acercar los servicios financieros bajo ciertos esquemas. Pero esos modelos todavía no están hechos. Hay que pensarlo, hay que diseñarlo, hay que discutirlos. Y después viene la tecnología, prácticamente ya la tenemos, pero falta el inversionista, el que va a poner el dinero para poder acercar los servicios financieros a los campesinos, por ejemplo. Entonces es un trabajo grande porque aumentar la bancarización en la población es un tema bastante desafiante, que a veces no se hace porque se cree que es de políticas públicas, pero en verdad no es solo una tarea de políticas públicas, porque el sector privado puede hacer mucho, precisamente con la fintech se puede hacer mucho. Y lo otro es que depende mucho del crecimiento de la economía. Si nosotros o nuestro país tiene la posibilidad de crecer a tasas más altas, pues eso obviamente va a beneficiar en la generación de empleo y va a ir llevando a la gente al sector informal, y por esa vía la gente va a ir teniendo también más acceso a cuentas bancarias y a productos financieros en general, que la fintech obviamente van a ser probablemente la primera herramienta. Creo que a esta altura ya tenemos algunas personas, hijos, ¿verdad? Los jóvenes, que ya tienen cuentas bancarias probablemente, pero son cuentas bancarias electrónicas, no han tenido necesidad de ir, por ejemplo, a una agencia. Ese fenómeno lo vamos a ir viendo probablemente de forma más intensa a la medida que transcurran los años. Con eso que comenta, quisiera saber cómo las fintech que quieran como comenzar a surgir, pueden garantizar seguridad a las personas a la hora de llevarles a incluirse a esta forma de manejar su dinero. Bueno, las fintech normalmente no van a ir solas, ¿verdad? Van a ir con el respaldo. Hay muchas fintech, por ejemplo, acá de pagos que trabajan con las grandes marcas de tarjeta, la Visa, Mastercard, American Express, y a veces tienen respaldo también de algún banco, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, uno de los elementos que le puede dar confianza. Ahora, pueden haber fintech más pequeñas que solo estén en alianza, por ejemplo, con una cooperativa. Las cooperativas normalmente son entidades locales que no son conocidas a veces en todo el país, pero que tienen un modelo de negocio que es importante para la base de la pirámide. Para las pymes que trabajan en el sector informal de la economía también son importantes, porque básicamente si no tienen acceso al crédito en el sistema bancario, sí lo pueden tener en las cooperativas. Entonces, al final, digamos, es una cuestión también cultural. La gente tiene que comenzar a experimentar todo este cambio en su cultura financiera con la introducción de las nuevas tecnologías que le permitan ir comprendiendo y cómo son esos riesgos. Al final se van a dar cuenta que los riesgos son menores a lo que normalmente uno cree que existen, ¿verdad? Entiendo. Bueno, ¿qué significa hacer transacciones a través de fintechs en lugar de en la banca? Bueno, en este momento la mayor parte de fintech que tenemos trabajan con la banca, en verdad. Todavía, digamos, hay fintech que no están totalmente desvinculadas de la banca. Por ejemplo, tenemos empresas fintech que otorgan crédito, pero los recursos de esos créditos están en un banco, por ejemplo. Entonces, de alguna forma siempre hay un vínculo bancario. Y cuando una fintech tiene una cuenta en un banco, significa que ha aprobado todos los filtros de prevención de lavado de dinero, por ejemplo, y eso ya nos da una tranquilidad, ¿verdad? Porque sabemos que los bancos son rigurosos para hacer todas las medidas de prevención de lavado de dinero. Entonces, al final, digamos,
Vamos a ver en algún momento fintech que probablemente no están vinculadas a ningún banco local, pero probablemente sí lo están vinculadas en un banco del exterior. Las billeteras electrónicas de activos digitales, por ejemplo, no están vinculadas a un banco o a una cuenta bancaria en El Salvador, pero son entidades que de alguna forma están siendo monitoreadas en el exterior. Y nosotros podemos obtener acá una billetera electrónica de activos digitales para activos digitales. Esas billeteras también son una fintech en cierta forma, porque en algunos casos nos permiten hacer pagos. Hemos tenido casos de billeteras acá con Bitcoin, por ejemplo, que permiten hacer pagos en restaurantes, supermercados, ¿verdad? Y no necesariamente vemos que esté vinculado a una cuenta bancaria. Pero la experiencia de las personas con el uso de las nuevas tecnologías y el respaldo que pueda tener alguna institución en una fintech son muy importantes para que la gente se decida al final utilizarlo. Entiendo. Haciendo una proyección hacia el futuro, ¿cómo considera que las fintech van a cambiar nuestra manera de manejar nuestras finanzas, nuestro dinero? Va a cambiar bastante, ¿verdad? Porque si uno ve las experiencias de otros países que van 5, 10 o más años quizás delante de nosotros, la ventaja ahora con las tecnologías es que lo que antes nos costaba cambiarlo en 10 años, probablemente hoy lo podemos hacer en 2 o 3. Es de que cada vez vamos a ir utilizando menos dinero en efectivo, ¿verdad? Los bancos centrales, por ejemplo, ya están pensando y diseñando, probando, más bien dicho, sus monedas digitales. Entonces eso va a ser un gran cambio porque los bancos van a comenzar a sustituir el dinero en efectivo, o sea, papel y moneda, por esas monedas digitales. Entonces, si el papel, moneda o la moneda metálica también empiezan a salir de circulación, pues obviamente cada vez vamos a ir necesitando menos cajeros automáticos porque todos los pagos van a ser de forma digital. Y también, en la medida de lo posible, también los bancos van a necesitar menos agencias porque la gente al no necesitar dinero, pues no va a tener que ir a las agencias para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un proceso paulatino que no sabemos cuánto nos va a llevar, si 5 o 10 años, para que vayan disminuyendo las agencias, vayan disminuyendo los cajeros automáticos. Pero a la par de eso, no significa que solo se va disminuyendo esa infraestructura de pago, porque a la par hay que ir contratando una mayor cantidad de informáticos, por ejemplo, de desarrolladores de software y todo esto, de auditores de sistemas, ¿verdad? Que van a tener que estar pendientes de todo el sistema, de todas las plataformas que van a administrar esto. Es decir, vamos a cambiar cajeros en las agencias por informáticos que ahora van a estar en los diferentes departamentos de desarrollo de sistemas de los bancos. O sea, sí va a haber un cambio profundo, pero ese es, digamos, en el nivel, probablemente en el tipo de empleo. Pero quizás la incidencia más importante que puede tener las fintech es que si sabemos diseñarlas y utilizarlas, podemos llegar a reducir de forma, o al menos acelerar el proceso de reducción del sector informal de la economía. Y en la medida que logramos reducir el sector informal, implica que vamos mejorando las condiciones de trabajo de la población, las condiciones de vida, que se va generando un mejor empleo y por esa vía, pues obviamente va a ir reduciendo también la pobreza. Es decir, que la fintech en verdad tiene un impacto mucho más amplio de lo que a veces discutimos, de lo que a veces abordamos. A veces lo vemos solo por el simple hecho de mejor acceso a servicios financieros, pero en verdad está teniendo cada vez más incidencia, ¿verdad? Ahora con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, también se va a acelerar más el proceso de diseño de la fintech, de eficiencia, de mayor seguridad. Ahora ya tenemos también la tecnología blockchain que ayuda más a la seguridad de las transacciones. Entonces cada vez va a ir haciendo un progreso, digamos, más adecuado a las necesidades de crecimiento y desarrollo de la economía. Uh-huh. Con esa necesidad de evolución en toda la forma en la que se maneja esto, también necesitaríamos una evolución o un cambio dentro de las regulaciones del país. ¿Qué se podría esperar también en eso? Sí, las regulaciones ya comenzaron a modificarse. Ya tenemos 2 leyes que de alguna forma son una base ya, la ley Bitcoin y la ley de activos digitales. Vamos a tener probablemente una ley fintech también,
¿verdad? Aunque allí es más difícil hacer la regulación porque la fintech, hay una variedad de fintech que es difícil predefinirlas. Y cuando a veces queremos regular algo, las innovaciones del mercado, terminamos distorsionándolas. Por eso, principalmente, hay que dejarlas que se desarrollen, que se generen, y lo que hay que hacer es ver cómo podemos cautelar los riesgos. La regulación definitivamente va a cambiar, pero todavía, en general, los sectores, los técnicos, digamos, estamos aprendiendo todo, ¿verdad? Los desarrollos del potencial, porque esto apenas inicia. O sea, no podemos decir hasta aquí vamos a llegar o tener una regulación. Y aparte estamos en una economía de mercado donde las regulaciones deberían de ser lo menos intrusivas posible, lo menos destructivas, lo menos distorsionadoras, y por lo tanto yo creería de que hay que dejar un espacio de que la fintech puedan desarrollarse, puedan implementarse, y luego de ciertas experiencias con un poco más de conocimiento, tratar de dar el paso de regular si es necesario regular algo. Bueno, eso también, ¿verdad? Ya hablando de las fintech en El Salvador, y siempre en ese mismo tema, encaminados en ese mismo tema, ¿qué innovaciones tecnológicas consideras que son claves para el crecimiento y el desarrollo de las fintech acá? Bueno, la fintech primero lleva su proceso natural de desarrollo, de innovación, ¿verdad? De expansión, pero hay dos elementos quizás que son los más importantes. En el tema, digamos, más macro, está el tema de explotar la parte de los activos digitales, que todavía en El Salvador ya tenemos una ley que tiene más de un año, pero todavía no hemos tenido un proyecto de envergadura, digamos, como para hacer la demostración del potencial que tiene el uso de activos digitales, las nuevas tecnologías, la fintech, pero que se va a lograr. Yo creo que el próximo año va a ser clave para eso. Y el otro tema que se vuelve crucial precisamente relacionado con el tema de las áreas rurales, el sector informal, es la creación, el diseño y la creación de una red de pagos digitales para las áreas rurales, donde se pueda conectar a todas las cooperativas, por ejemplo. Porque si seguimos conectando solo a los bancos, pues vamos a seguir siempre solo con el modelo bancario, ¿verdad? Y siempre solo con el 28% de la población utilizando la plataforma. Tenemos que crear una red de pagos digitales que permita la conectividad con todas las cooperativas y con todas las MIPYMES, de ser posible, con la mayor parte que se pueda, aún estando en el sector informal, para que esto verdaderamente pueda ser una herramienta de desarrollo y que nos ayude a crecer y a generar empleo y a salir de la pobreza. Y en este momento, ¿cómo gestionan las fintech los desafíos regulatorios y el cumplimiento normativo en el país? Tenemos, digamos, como dos vías ahí. Uno es que no hay una regulación precisamente por la dificultad que hay de cómo regular la fintech, ¿verdad? Eso obviamente juega a favor porque de cierta forma hay cierta libertad para poder diseñarlas, crearlas, tomar en cuenta los diferentes diagnósticos y los problemas estructurales de la economía. Pero por el otro lado también la falta de regulación a veces también hace más difícil ver dónde están los rieles de la ruta que hay que seguir. Entonces, probablemente la regulación como tal no es la que necesitamos en este momento. Tal vez lo que sí necesitamos es una política pública que les vaya guiando a la fintech cuál es la ruta que llevamos, qué es lo que queremos hacer con la fintech. Queremos seguir mejorando los servicios de la población que ya tiene acceso a cuentas bancarias, por ejemplo, o queremos mejorar la bancarización de las MIPYMES que operan en el sector informal, o queremos también generar empleo en las áreas rurales, queremos reducir las brechas de género. Todos esos elementos tenemos que tratar de verlos, porque una fintech, para tratar de reducir la brecha de género, obviamente tiene un objetivo distinto a lo que hasta ahora hemos estado haciendo y hemos tratado de estar discutiendo. Entiendo. Bueno, también quisiera preguntar sobre la relación que puede haber entre las monedas digitales, el blockchain, en relación con qué papel juega dentro del ecosistema de las fintech. El tema de los activos digitales es un tema relativamente sofisticado porque requiere cierto conocimiento. Y recordemos que en nuestro país solo tenemos 7.2 grados de escolaridad, entonces eso es una limitante bastante fuerte para poder utilizar los activos digitales. Y esa es una de las razones que hay que trabajar. Hay que trabajar en la cultura financiera de la población,
comenzarle a enseñar qué son los activos digitales, cómo se pueden utilizar. En este momento básicamente solo podemos hablar de poder utilizarlo como un producto de inversión, comprar, ¿verdad? Almacenarlo, vender en algún momento que creemos que es el momento propicio y estar jugando de esa forma. Todavía es difícil pensar que se puede utilizar los activos digitales de forma masiva para pagos, ¿verdad? Y principalmente ¿por qué? Porque no tenemos precisamente una red de pagos digitales. Eso implica de que los activos digitales todavía van a tener un uso relativamente restringido en nuestra economía, pero que se va a ir trabajando en la medida que vayan habiendo más desarrollos, que hayan desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, que se financien con tokenización, es decir, con activos digitales, en la medida que, por ejemplo, la diáspora pueda invertir utilizando activos digitales para desarrollar proyectos en el país, pues entonces ahí vamos a ir agarrando un poco más de fuerza en el uso de los activos digitales. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, la cancha ya está, lo que hacen falta es ir agregando más jugadores para que esto funcione, ¿verdad? Pero creo que en 2025 probablemente va a ser un buen año para eso. Bueno, muchas gracias, Otto. Gracias por compartir esta información con nosotros tan importante. Este ha sido el primer capítulo del podcast de Colproce, Economía y Realidad. Espero que todos lo hayan podido disfrutar y aprendido algo nuevo. Pueden comentar y compartir este contenido con las demás personas que ustedes consideran que les pueda interesar. Muchas gracias por ver. Gracias por la invitación. Saludos.